En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Dice así: El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían: es el profeta Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía: ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy nos presenta una historia larga, pero una historia entretejida por lo que son estos sentimientos humanos que dominan a la persona y la llevan a realizar, sin duda, pecados o también llamadas injusticias, porque al final de cuentas el pecado es una injusticia. El pecado es el pensamiento malo, negativo, consentido, llevado a la acción. Cuando pecamos, actuamos de forma mala, distorsionada. La ejecución de un pecado consentido nos puede estar llevando a procrear otro tipo de tentación que podrá recaer en otro pecado, y así en la acumulación de pecados se estarán acumulando las atrocidades, porque los pecados son degenerativos. Comenzamos con cosas pequeñas, quizá un mal pensamiento consentido, llevado después a una palabra emitida, después a una acción, y dentro del terreno de las acciones nunca habrá un límite, porque de una acción brincaremos a otra y después a otra, buscando satisfacer el ego, buscando obtener el placer desordenado que nos lleva a la irracionalidad, porque en la medida en que consentimos el placer desordenado, la racionalidad se oscurece, se debilita.
y nos convertimos en seres más emocionales, es decir, que buscamos la sensación, el sentimiento, y eso nos lleva al relativismo moral, considerar que las cosas no son tan malas, por el hecho de que en ocasiones no sean tan evidentes a los ojos de los demás. Y así poco a poco nos vamos degenerando en nuestras actitudes. ¿Cómo se dieron estos casos de pecado? Tanto en Herodes como en la mujer llamada Herodías, que era esposa de su hermano Filipo. Comenzó con un clásico flirteo. Se miraron, consintieron miradas. Después hubo un tocamiento, quizá posiblemente de manos. Después quizá de abrazos, después besos, después caricias, hasta terminar en el adulterio, pensando dejar todo lo que se tenía incluso con la primera persona con la que ya estaba relacionada, en este caso esta mujer Herodías, pero también el hermano Herodes. No teniendo en cuenta que era la esposa de su hermano Filipo, no pensó en consecuencias, mucho menos tuvo la rectitud como un pensamiento a considerar. Muy posiblemente por este tipo de degeneraciones en lo sexual, degeneraciones en lo moral, su situación de justicia, de rectitud o de gobierno no era para nada evidente o verdadera. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que falla en la oscuridad también fallará a la luz. Se dice de Herodes que se ponía a escuchar a Juan después de que lo metieron en la cárcel, obviamente por instigación de aquella mujer que se sentía amedrentada por las cosas que decía Juan el Bautista. Para querer complacer a esa mujer, lo metió en la cárcel. Ahora tiene la oportunidad de escucharlo. Y dice ahí en el versículo 20 que Herodes escuchaba a Juan de buena gana. En el fondo, todavía tenía espacio para escuchar la verdad. Por eso es que lo escuchaba a Juan el Bautista de buena gana. Podemos incluso interpretar que por tal razón Herodes sintió un cargo de conciencia cuando en medio de la embriaguez le prometió a la hija de Herodías que le daría lo que le pidiera, no importa que si era la mitad de su reino. Y cuando esta muchachita consultó a quien le ganaba en experiencia de maldad, es decir, a su madre, y que le sugiere que le pida la cabeza de Juan el Bautista, porque sin duda del enojo llegó a convertirse en odio. Y cuando se odia, ya no se mide en la maldad. Lo único que querrá hacer la persona es acabar con la otra persona de una o de otra manera. Por eso pidió la cabeza de aquel hombre que decía verdades. Y por eso también los fariseos y los maestros de la ley llegarán a tener odio a Jesús, de manera que, aunque sean hombres de Dios, estarán siempre tramando un plan para acabar con su vida, porque el odio ha llenado su mente y su corazón, y lo único que quieren es aniquilar y acabar a la otra persona. Cuidado con ese sentimiento que se deforma, que es enojo, ira, cólera, que se convierte en odio. Herodías, cuando despertó a su realidad después de que esta muchachita le dijo lo que quería por incitación o inspiración de su madre, Herodes se sentía triste, dice en el versículo 26, porque sabía que lo que le estaban pidiendo su corazón no lo quería, pero como había hecho un juramento en presencia de los invitados, no quiso negarle lo que le pedía, así que pudo más la opinión de la gente que lo que decía incluso su corazón, y pudo más la opinión de la gente porque su modo de vida era más bien conforme a la apariencia, conforme al quedar bien ante los demás. Eso nos debilita en la voluntad. Tengamos cuidado. Querer siempre vivir conforme a lo que la gente opine nos debilita en la voluntad, nos debilita en la reflexión y nos oscurece el razonamiento. Debemos tener sumo cuidado con los sentimientos y las emociones, porque podemos hacer promesas de las cuales después nos podemos arrepentir. Mira qué tan dominado por la pasión desordenada estaba este hombre, que cuando miró a aquella muchachita, hija de Herodías, bailando, se atrevió a decirle que le pidiera lo que quisiera y él se lo daría, y le juró una y otra vez: ni en la tristeza ni en la alegría hay que prometer cosas, porque muy posiblemente el razonamiento que nos lleva a considerar consecuencias no está trabajando en ese momento. La tentación como pensamiento genera un sentimiento, una emoción. Cuando alimentamos ese pensamiento,
El sentimiento crece y cuando los sentimientos crecen y nos dominan, cometemos actos a veces irreparables. Caemos en el pecado que nos lleva a otro y a otro. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las tentaciones que están siempre en forma de pensamiento en la cabeza. Y busquemos la manera de neutralizar ese pensamiento o esa tentación, porque en la medida en que le demos oportunidad por el placer pequeño que genera el pensamiento o la tentación, pensando que no va a crecer, después tomará forma, adquirirá fuerza y nos dominará en la voluntad y también oscurecerá la inteligencia. Porque cuando estamos fuera de esos pensamientos, razonamos bien. Una persona que no esté extasiada o dominada por la pasión desordenada, por el líbido, podrás decirle: oye, ¿tú crees que sea correcto que un hermano se busque a la mujer de su propio hermano? Y va a decir no, pero si ha consentido una mirada o un roce de manos. Eso comenzará a generar un sentimiento. El pensamiento genera sentimiento y después lo llevará a la ejecución en búsqueda del máximo placer. Y aunque la persona sea muy inteligente, pero si la pasión desordenada es más grande o más poderosa, los buenos pensamientos que tenía fuera de ese sentimiento de lujuria no le ayudarán para controlarse, porque el monstruo ha sido alimentado y ahora se encuentra libre y desencadenado. Hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar las miradas. Hay que cuidarnos de los lugares donde nosotros caminamos regularmente. Hay que cuidar los sitios de internet. Hay que cuidar lo que escuchamos. Y hay que cuidar también lo que sentimos cuando nos relacionamos con las demás personas. Porque hay personas que quieren salir del camino del pecado, pero no están dispuestas a sacrificar lo que saben que los está encadenando. Pidamos la gracia a Dios para tener fuerza y ser perseverantes en el sacrificio y la mortificación que pueden forjar nuestra voluntad para no caer en las tentaciones que sin duda estarán llegando constantemente a nuestras vidas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Este canto se llama Lámpara es tu palabra, lo interpreta Ain Karem. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios, solo de Dios. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga, si tu corazón está vacío y sin dirección. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.